Ya. Ok, vamos a ver ahora la primera sesión de microbiología. Primero vamos a hablar sobre qué es una célula eucariota versus una célula procariota. En sí, características generales, ¿no? En primer lugar, ¿qué vamos a encontrar en los seres considerados eucariotas? Algas, hongos, protozoos, plantas y animales. Y por el otro lado vamos a tener a todo lo que son procariotas, que son las bacterias. La perspectiva en tamaños va a ser diferente. Una... Ay, me acuerdo cómo voy a completar. Listo. Ve. En cuestión de tamaño, vamos a ver que las células eucariotas van a ser mayores a 5 micrómetros. En cambio, una procariota es de 0,5 a 3, ¿no? En cuestión del núcleo, vamos a ver que las eucariotas que tienen membrana nuclear plasmática, en cambio la procariota no. Hay cromosomas, en ambos sí, pero la diferencia está en que las eucariotas tienen una cadena de ADN con un genoma diploide. Los procariotas, que son las bacterias, no tienen como tal esto, más que todo tienen un ADN único y circular y un genoma haploide. Quiere decir que solamente tienen una copia, uno como tal. No, no tienen más secuencias. Su citoplasma. Vamos a ver que no hay organilas aquí. Va a haber una ausencia. Ahí va. Listo. Ok, van a estar ausentes. El aparato de Golgi también ausente, retículo endoplasmático ausente. Pero lo que sí vamos a encontrar van a ser ribosomas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el ribosoma eucariota es 80S, quiere decir que una parte es 60, la otra parte es 40S, y la procariota en una parte 70S, una parte es 50S y la otra parte es 30S, ¿no? La membrana citoplasmática. La diferencia es el contenido de esteroles. Eucariotas no tiene esteroles, en cambio las procariotas no. Excepto las micoplasmas, que son un tipo de procariotas. O sea, recuerden que tenemos gram negativas, gram positivas y micoplasmas. La pared celular hay en los hongos y en los otros demás eucariotas, ¿no? O sea, vamos a verlo en plantas, en animales, en algas. Y en las procariotas está compuesto por proteínas y peptidoglucano, así también polisacáridos, ácido teicoico y lipolisacáridos, pero no siempre van a tener todas ácido teicoico y lipolisacáridos, algunas sí, otras no. Reproducción sexual y asexual para las eucariotas, en cambio las procariotas son asexuales, por fisión binaria, se divide. El movimiento, flagelos, van a haber flagelos simples y complejos. Los complejos son para las eucariotas. Y el transportador de electrones, en este caso va a ser las mitocondrias para los eucariotas, y las procariotas van a ser la membrana citoplasmática. En sí, en las procariotas casi todo ocurre aquí en este medio, y también está regulado por la membrana celular. Aquí, ¿dónde ocurre la respiración? La respiración no ocurre en el citoplasma, en una organela como el eucariota, sino ocurre en la misma membrana celular. Ahora, las bacterias. En resumen, son organismos procariotas unicelulares que pueden medir de 0,1 a 10 micrómetros que carecen de núcleo y organelas. Ahora, pueden ser clasificadas de manera general en dos grupos muy grandes, gram positivas y gram negativas. La diferencia está en que ambas tienen peptidoglucano, pero la concentración y el grosor no es igual. ¿Por qué? Porque las gram positivas tienen una capa gruesa de muy espesa y en cambio las gram negativas tienen una capa delgada, pero tienen otros mecanismos para compensar eso. O sea, digamos que cada uno cumple su función. ¿Y cómo lo diferenciamos? Con la tinción de Gram, que tienden a diferenciarlas por el color. Vamos a verlas de morado, violeta y la gran positiva. Y la gran negativa vamos a verlo de rojo safrino, ¿no? ¿Qué se hace? Primero se les aplica el cristal violeta, luego la solución yodada y después el decolorante para retirar, ¿no? Acetol o acetona. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la gran positiva esto se va a fijar, en cambio en la gran negativa esto se cae, se retira, como que se lava. Y después se aplica el rojo safrina.
Y vamos a ver que en la gram positiva no se adhiere, y en cambio en la gram negativa sí. Y bueno, acá vamos a ver la diferencia en esta imagen de las diferentes estructuras. O sea, vemos aquí esto, el peptidoglucano. Acá también hay peptidoglucano, miren, capa de peptidoglucano, pero como es chiquita, ¿no? Y vamos a ver también que tiene más complejidad. Si se dan cuenta, tiene pilis, tiene una cápsula, también tiene cápsula acá, tiene espacio periplasmático, ribosoma, cromosomas, un cromosoma. Recuerden que las bacterias tienen un solo cromosoma. También vamos a ver aquí flagelos, proteínas de superficie, etcétera. Para ser un poquito más resumidos, acá viene la estructura bacteriana. Esta gráfica, esta tabla la saqué del otro libro que les mencioné, el Cherries. Miren, aquí, por ejemplo, vamos a ver en dónde podemos encontrar las diferentes estructuras y cuál es la composición. Cápsula, pared, periplasma, membrana celular. Envoltura es distinto a apéndices y endosporas. Ya, muy bien. La cápsula la podemos encontrar en ambos, pero depende. Hay cápsulas que son de una estructura compacta y hay cápsulas que son de una estructura un poco más flexible o no tienen forma. Eso se les llama capa mucilaginosa. Está compuesta de polisacáridos o polipéptidos y de alguna manera le generan una mayor protección a la célula, ¿no? Esta no tiende a notarse, o sea, no es como que tenga un color específico, una coloración, a menos que tú le apliques una tinción especial, lo puedes ver. Por ejemplo, como les mencioné, la tinta china, con tinta china nosotros vamos a poder ver esta cápsula en algunas bacterias, como en el meningococo. La pared va a haber membrana exterior y capa de peptidoglucano, ¿no? El peptidoglucano ya sabemos que puede ser grueso, o sea, puede ser gruesa esa cubierta o puede ser delgada. El periplasma, membrana celular, los apéndices, que son los pilis, los flagelos. Los flagelos son los encargados de la motilidad. Ahora, obviamente que hay poca concentración o gran concentración de flagelos. Y pueden estar presentes en ambos. El fili es parte de la reproducción y permite el intercambio de manera transversal con otras bacterias, para intercambiar información. El núcleo bacteriano, recordar, citosol, nucleoide y plásmido. El plásmido también es parte de la reproducción y conserva información que permite la patogenicidad. Ya. La endospora y la espora. La espora es la medida de recurso en caso de que el ambiente en donde se encuentra nuestra bacteria no sea dable para que ella subsista, para que ella viva, para que ella esté cómoda. Y pueden durar miles de años, porque en investigaciones en el Polo Norte, en algunos lugares aislados, se han encontrado esporas de miles de millones de años, ¿no? Y suelen ser resistentes a los antibacterianos que utilizamos en el día a día. O sea, nuestros equipos de limpieza normal que utilizamos en hospitales para eliminar estas bacterias o los limpiadores normales de casa, como el cloro, por ejemplo, no sirven contra esto. O sea, tú no vas a destruir una espora así nomás. Mm. Hasta aquí cómo vamos, chicos. ¿Todo bien? Mm. No puedo abrir el chat acá, así que vamos a ver del celular. Pero todo bien, ¿no, chicos? Están entendiendo. Como ya llevaron esta clase, creo que es más llevadero, ¿no? Claro, lo de las endosporas. Pasa que la bacteria se encuentra en el medio ambiente, ¿no? Se encuentra en una zona y llega a una zona, pero percibe que no está en un ambiente adecuado para poder replicarse y llevar su vida como otro ser vivo, ¿no? No puede desarrollarse con normalidad. Entonces, se recluye y forma esta espora, y reduciendo sus funciones a lo más mínimo, de lo más mínimo, para simplemente conservar información fundamental de su ADN, su citoplasma, y se encierran.
y puede durar así durante miles de años, durante mucho tiempo hasta que las condiciones ambientales se vuelvan óptimas para ella. O sea, que hasta que perciba que todo está bien, que todo funciona, que le funciona el lugar, va a volver a su estructura normal. Pero por mientras se mantiene en ese estado de latencia. ¿Ahora sí se entendió? Ya, chévere. ¿Alguien más alguna duda? Pregunten nomás, chicos. La idea es que pregunten. ¿Quieres ver mi camarita? Vamos a ver. Ya, creo que de esta manera mejor porque así no puedo verles la cara a todos. Ya, no puedo ver qué preguntan. Ya, listo. Ya, a ver, siguiente. Ahora vamos a hablar de los grupos que les mencioné que son los más importantes y grandes, ¿no? Las gram positivas y las gram negativas. La gram positiva, vamos a hablar de sus características, ¿no? A simple vista tenemos esta imagen, ¿no? ¿Qué es? Peptidoglucano, ácido teicoico, ácido Creo que no estás compartiendo tu lipoteicoico. pantalla, disculpa, te interrumpo. ¿Mm? Creo que no estás compartiendo tu pantalla. ¿No está compartiendo? Ay, Bueno, veo. yo no la veo. ¿Alguien más no lo ve? O dejó de compartirse. Yo tampoco Ah, la veo. ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya, chévere. Ok, ahora de nuevo, la gran positiva es de, vamos a ver que tiene un espesor muy grande de ureína o peptidoglucano. Recuerden que en medida este espesor es de 150 a 500 Armstrongs. Es todo esto de acá. Van a ver que es bien, bien gruesa así. Y esto es lo que le conlleva, le permite tener protección a la gran positiva. También tiene ácido lipoteicoico, que es un ácido graso capaz de desencadenar respuestas inmunes similares a las de una endotoxina. Ojo, no es una endotoxina, es similar a esto. Las endotoxinas son parte del mecanismo de patogenicidad de una bacteria. El ácido teicoico también es el factor de virulencia, o sea, van a haber diferentes ácidos teicoicos dentro de la pared, ¿no? Dentro de la bacteria, y estos van a generar la virulencia. Ahora, también vamos a hablar del espacio. No, las proteínas unidas a peptidoglucano, esto se quedó en el texto, perdonen, y los polisacáridos o complejos de polisacárido, que también se encuentran aquí, ¿no? Y todo es lo que conforman a la pared de la gran positiva. Ya. Ahora, la gran negativa. Vamos a ver que es un poco más compleja, ¿no? Porque vamos a ver diferentes estructuras. ¿Qué pasa con el peptidoglucano acá? Solo representa el 5 a 10% del espesor. Y es muy, muy, muy poco. O sea, vamos a ver que es delgadita esta capa. Por esa razón necesita algo más para complementarse. Vamos a ver, miren. Digamos que es esto, ¿no? Vamos a tener una membrana externa que mantiene la estructura y la generación y genera protección. O sea, en cambio, el peptidoglucano en la gran positiva solía tener la estructura, la forma, la resistencia y la protección de la bacteria. Pero aquí no, porque aquí es muy poco, no es suficiente. Entonces vienen a utilizarse esto de membrana externa, lo que permite mantener la estructura y la generación de protección. Y vamos a encontrar que dentro de la membrana externa vamos a encontrar los lipopolisacáridos, los LPS, que son endotoxinas. Esto es parte de su patogenicidad, ¿no? Si ven, viene desde la membrana externa y se extiende. Se extienden y se extienden y se extienden. Ahora, el espacio periplasmático. Aquí es donde ocurre el intercambio y comunicación de información.
los componentes de transporte de nutrientes, de sales, de minerales, etc. Aquí también vamos a encontrar los dispositivos de secreción del tipo 1 al tipo 4, que también es parte de su patogenicidad, ¿no? De su virulencia. Esto también creo que les han mencionado en clase, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante y conocido es el dispositivo de secreción 3, ¿no? Que cruza la membrana interna, o sea, viene desde aquí y externa y que ayuda a que se inyecten proteínas de la bacteria a otra célula, tanto bacterias como en humanos. O sea, esta bacteria con su dispositivo 3 puede inyectar sus proteínas hacia otra bacteria o otra célula humana, ¿no? Y generar la infección para poder replicarse, etcétera, ¿no? Y fosfolípidos que también vamos a encontrar, ¿no? Miren, este es el péptido glucano, perdonen, me trabo al hablar. Este es el péptido glucano. Miren qué chiquito es todo esto, este hilito. Este hilito es péptido glucano. Y en cambio, como vemos aquí en la otra, un montón, obviamente, es como un muro, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver esta proteína fijador de nutrientes que está dentro del espacio periplasmático, porque aquí recuerden que se hace el transporte de nutrientes, comunicación, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Ya. Y la siguiente, para que vean la forma del dispositivo de secreción tipo 3. Miren acá, esta es nuestra bacteria, y en este caso vamos a hablar de la salmonela, que es la que suele utilizar este dispositivo de secreción. ¿Y qué es lo que hace? Como una jeringa, inyecta aquí, cruza la membrana celular, toda la pared de esta bacteria, y inyecta las proteínas, reordenamiento del citoesqueleto, invasión y replicación intracelular. ¿Ve? Todo este mecanismo que utiliza la bacteria para poder infectar a otros, ¿no? ¿Qué más? Ya, de ahí, siguiente. Ahora vamos a hablar de las paredes celular bacteriana. O sea, en manera de resumen ya vimos cómo es una gran negativa, cómo es una gran positiva, pero también hay que hablar de otra que es la que se encuentra en las micobacterias. Estas micobacterias son conocidas por ser ácido alcohol resistentes. ¿Alguien recuerda una bacteria muy conocida en nuestro país que es de este tipo? La TBC, Claro. ¿Cómo sería su nombre? Mycobacterium tuberoso, no recuerdo bien, creo que algo así era. Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. Ujú. Ujú, ya está. Ven, y vamos a ver que esto es muy distinto a los otros, es una adaptación, incluso son más resistentes todavía. Y esta característica del ácido micólico y los glicolípidos es lo que le permite tener una capa seriforme y que sea más resistente. Obviamente también que para hacer la tinción vamos a tener que utilizar tinciones especiales, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante todavía, ya creo que en otras clases. La morfología de las bacterias y la clasificación de acuerdo al flagelo. O sea, vamos a ver que hay bacterias clasificadas según sus formas, ¿no? Vamos a tener a los cocos, las esporobacterias, los estreptococos, los diplococos, estafilococos. Ya estos, por ejemplo, los cocos. El coco es una bolita sola, ¿no? Como una pelotita. Los estreptococos son varias bolitas en cadena. Los diplococos son dos bolitas juntas que van siempre de par en par. El estafilococo es la forma de racimo, ¿no? Donde van a estar varias unidas, uno solo, ¿no? Pero obviamente parecen como un bulto. Van a verlo. O sea, racimo de uvas. Piensen en el racimo de uvas estafilococo. Las bacterias flageladas son las que tienen uno o varios flagelos a su alrededor, ¿no? Las esporas bacterianas son los que tienen esta forma, o sea, van de 3, por ejemplo. Los espirilos, que tienen forma de una S, van solos, ¿no? Los bacilos, que tienen forma como de un bastoncito largo, un palito largo. O sea, es como ir como el coco, pero un poquito más alargado. Va solo igual. Los vibriones, que tienen forma de coma. O sea, si piensan, le dicen forma de coma, vibrión. Ya. Y ahora, la clasificación de acuerdo al flagelo.
O sea, de estas bacterias flageladas van a haber bacterias que van a haber diferentes formas, ¿no? Monótricas, que está solamente en un polo. Lofótricas, que es un menacho de flagelos en un solo polo. Anfítricas, que son menachos de flagelos en ambos polos. Estas son las polares. ¿Por qué? Porque sus flagelos están ubicados en los polos de la célula, de la bacteria. Y los peritricos o peritricas son las que tienen diferentes flagelos alrededor de toda la bacteria, ¿no? Todo membrana. ¿Y todo bien hasta acá, chicos? Sí, todo bien, va a estar. Ya. Ahora, los mecanismos de transferencia genética entre las células. Ya. Vamos a ver que está la transformación, la transducción, la conjugación y la transposición. Ok, la transformación, como pueden ver acá, va a haber una célula donante que le va a compartir algo de su código genético, un fragmento, hacia otra célula. Y esta es recidida y se integra al ADN. O sea, y de esta manera transforma el código de esta bacteria. Por ejemplo, ¿no? La conjugación va a haber un ADN más plasmídico. Recuerden que está ahí es plásmido. El plásmido conserva un fragmento de ADN y permite intercambiar esta información. Y esta se conjuga con otra y lo intercambia. Y favorece la transferencia de ADN, ¿no? Integrando este nuevo ADN a la otra célula. La transducción, por la otra parte, es que hay un fago, un bacteriófago, ¿no? Y este bacteriófago contiene ADN, ¿no? Y fagocita, infecta a otra bacteria y en ese proceso le inyecta ese ADN captado de alguna célula anterior, ¿no? Y genera cambios también, ¿no? Y la transposición es cuando eh, ¿cómo se llama? En un sitio donante van a colocar una parte de un gen o alguna parte de la cadena, ¿no? De un lado a otro. Y lo recibe y se adapta y se... Ahora, las fases del crecimiento de bacterias. Ok, vamos a ver que hay una fase de latencia exponencial, estacionaria y disminución. La fase de latencia es el tiempo en el cual la bacteria se adapta al nuevo ambiente y empieza a crecer. O sea, aquí empieza a instalarse, a acomodarse, a reconocer un lugar. Pero una vez que pasa este periodo de incubación, no, fase de latencia, vamos a pasar a una parte exponencial, donde empieza a crecer, a crecer, a crecer la población bacteriana. Generalmente se maneja de 2 a la n número de generaciones. O sea, el n va a ser el número de generaciones de bacteria obtenidos, ¿no? Y esto va a ser aprovechando todos los nutrientes, todos los metabolitos que tiene. Va a llegar un momento a que la célula va a decir, ya no hay más, me agoté todo, estoy cansado. Vamos a la fase estacionaria. Y aquí empieza a ocurrir una cosa. O algunas bacterias mueren, o otras bacterias continúan, pero ya no se reproducen más. Ya no se dividen, ya no generan más bacterias. Y entonces empiezan a estacionarse, o sea, va a detenerse aquí la multiplicación y solo unas cuantas continúan, pero de todas maneras la población va a reducir porque algunas están muriendo, porque ya cumplieron su ciclo. Y va a haber después lo que conocemos como la disminución, que ya no va a haber la misma población de bacterias. O sea, van a seguir habiendo bacterias, pero no van a haber en gran cantidad como lo hubo antes, ¿no? Se van a conservar algún número que siga ahí reproduciéndose, y mientras que hay otras que están ahí estacionarias, sin reproducirse, sin hacer nada, solo existiendo. Mm, ¿Se entendió esta Disculpa, parte, ¿podrías chicos? explicar de nuevo la parte de fase estacionaria y disminución? O sea, de que siguen existiendo. Porque, o sea, yo tengo comprendido que cuando lleguen ya a la fase de disminución es que tipo, como que, por así decirlo, ¿no? El paciente empieza a recibir un tratamiento y estas bacterias como que van muriendo poco a poco. ¿O cómo es que lo habías explicado? Porque no entendí muy bien esa parte. Ah, claro. O sea, en la fase estacionaria, las bacterias aquí, o sea, esto es
Lo que estoy relacionándolo yo es como en un cultivo. Pero sí, también puede ser que disminuye por el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, en la fase estacionaria tenemos las bacterias que ya llegan a su pico, ya consumieron todos los nutrientes que están en el medio, todo lo que está alrededor, y llega un punto en que aquí o sigue reproduciéndose o muere la bacteria. Ahora, la bacteria muere porque ya no tiene de qué alimentarse, o puede morir porque le colocaron algún antibiótico al paciente, ¿no? Y ahí empieza a disminuir la población. Y obviamente también hay bacterias que van a sobrevivir a ese antibiótico y van a mantener en algún punto el ritmo de la población. O sea, la población no va a ser igual, pero se va a reducir. ¿Se entendió mejor? Sí, ahora sí, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene una duda al respecto, chicos? Pregunten nomás. Chat aquí. No veo el chat por acá, voy a ver desde el celular. Ya. No, creo que no hay más preguntas. Ya. Ahora, los mecanismos de patogenicidad bacteriana. Aquí tienen toda la lista: cápsulas, biopelículas, adherencia, invasión, metabolismo del crecimiento, si hay un gas y hay un ácido, toxinas, enzimas degradativas, proteínas citotóxicas, endotoxinas, superantígenos, inducción de inflamación excesiva, evasión de respuesta inmune, fagocítica, resistencia a los antibióticos y proliferación intracelular. Ya. Toda esta lista está relacionada a los diferentes componentes de los que hablamos antes un momento. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la cápsula? ¿No? La cápsula de alguna manera le infiere más protección a otras bacterias, a unas que otras, porque recuerden, hay bacterias que tienen cápsula y otras que no. Y esto les genera más resistencia, más protección ante el medio en el que se encuentran. La adherencia, ¿cómo se adhiere mejor o quién se adhiere mejor al huésped? ¿No? La invasión es el proceso en cómo invaden la célula. El metabolismo de crecimiento, el mismo metabolismo de esta célula para poder alimentarse genera daño. Las toxinas, justamente de lo que hablamos de los ácidos teicoicos, lipoicos, etc. Lipopolicoico. Me trabé, creo. Ya. Las endotoxinas, que también son producidas en la pared, los superantígenos, la inducción de inflamación excesiva. Por ejemplo, esto de la inflamación está relacionado en algunos casos al pili o el flagelo, depende de la bacteria, ¿no? La evasión de la respuesta inmune, eso también son características de la pared, ¿no? De la célula. O sea, cómo es que algunas tienen ciertos mecanismos en su pared para evadir y otros no. Resistencia a antibióticos, esto lo podemos encontrar en la reproducción, porque recuerden que algunos pasan secuencias de ADN a otros, ¿no? Tipo por el plásmido, en el plásmido se conserva información que permite ser compartida a otro y genera mayor resistencia. Porque esta bacteria, por ejemplo, la bacteria A tiene un plásmido que codifica para resistencia a este fármaco y se encuentra cerca a otra bacteria, pero dice, esta bacteria no tiene la misma resistencia que yo. Ya vamos a compartirle mi información. Entonces, esa otra bacteria adquiere esa información del plásmido de la bacteria resistente y también se vuelve resistente. Y cuando ya se reproducen, hay más bacterias resistentes. La proliferación intracelular, esto puede ser si es lenta o rápida, ¿no? Ahora, el metabolismo, el genoma bacteriano. Esto del metabolismo, por ejemplo, se los mencioné, ¿no? El crecimiento, etcétera. Glicólisis, fermentación, respiración aeróbica, respiración anaeróbica, etcétera. La formación de ácido láctico, captación de nutrientes, la respiración aeróbica, anaeróbica. Hay bacterias que anaeróbicas, o sea, dependientes de oxígeno, y las anaeróbicas, las que no requieren oxígeno, pero utilizan otros sustratos, ¿no? Sulfato, hierro, etcétera, que viven en ambientes muy aislados. Y esos los podemos encontrar, por ejemplo, en los bordes de los volcanes, en minas, etcétera. El genoma bacteriano, para recordar, tiene un ADN cromosómico y extracromosómico. ¿Cuántos cromosomas? Es uno. Las bacterias tienen un solo cromosoma. ¿Y cuántas bases tiene? 5 millones.
Los plásmidos, bacteriófagos y transposones, justamente lo que habíamos hablado con anterioridad. El plásmido permite transmitir esa información, ¿no? Compartir algún gen que genere protección o una ventaja. El bacteriófago puede transmitir mientras está invadiendo a otra célula esa información para mejorar o generar resistencia o generar alguna característica, compartirla, ¿no? Para que pueda ser transmitida a esa bacteria y a su siguiente generación, ¿no? Los transposones, la transposición de un segmento de ADN, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo se produce una enfermedad? Primero, enfermedad es igual a lesión provocada por la bacteria y la suma de las consecuencias de la respuesta inflamatoria innata e inmunitaria contra la infección. O sea, ¿qué es lo que hace el cuerpo para reaccionar a esto y qué es lo que la bacteria le hace al cuerpo? Los signos y síntomas son determinados por la función y la importancia del tejido afectado. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria no necesariamente va a generar daño en todo el cuerpo, sino, por ejemplo, en algún tejido específico. Bacteria que ataca el sistema nervioso central, bacteria que ataca el sistema urinario, ¿no? O, por ejemplo, el sistema digestivo. Si ataca el sistema digestivo, vamos a tener síntomas y signos relacionados a dolor estomacal, molestias, náuseas, em, falta de apetito, por ejemplo, etcétera, ¿no? O si hablamos de algo del sistema nervioso, podemos ver cefalea, confusión, problemas en la vista, etcétera. Y ahora también vamos a hablar de la duración de la incubación, porque hay un tiempo para cada uno, porque no todas las especies actúan. Algunas son lentas, otras rápidas. Y la respuesta, obviamente, del hospedador, porque cada persona, cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces, hay pacientes que responden, tienen un sistema inmune más despierto, más ávido y va a reaccionar más. Otros, por ejemplo, son los inmunodeprimidos que no van a reaccionar igual, que van a tener una respuesta muy leve y casi no van a poder lidiar, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas incluso se van a ver exacerbados y las lesiones van a ser mayores. Lo siguiente, las puertas de entrada de las bacterias, o sea, por dónde y por qué camino va a entrar la bacteria. Eso lo hablamos un poquito en la intro, ¿no? Vamos a hablar de ingesta, inhalación, traumatismo, venopunción, picadura de artrópodos y transmisión sexual. Ingesta, por ejemplo, Salmonella, Shigella, Yersinia, Echerichia, Clostridium botulinicum, Bacillus cereus, Listeria, Brucella, Campylobacter. Por inhalación, Mycobacterium, muchos Mycobacteriums, porque recuerden que hay Mycobacterium tuberculoso. También hay hongos, ¿no? No, perdón, disculpen. Mycobacterium, también hay Nocarda, Mycoplasma, Pneumoniae, Legionella, Bordetella. Estreptococo. El estreptococo es muy común también. Por traumatismo, Clostridium tetani, ¿no? El Clostridium tetani, acuérdense, como traumatismo, ¿cómo voy a contagiarme de Clostridium tetani con un traumatismo? Una, con un golpe, una raspón, alguna lesión, con algo que está oxidado, ¿no? De repente te golpeaste contra el portón de metal de tu casa y estaba algo oxidado una parte, la parte donde te metiste un rodillazo, la esquina, ¿no? La esquina también de esa puerta. Y te arañaste. Te hiciste un pequeño arañón o un moretón o algo ahí. Y eso permite la entrada. La venopunción, las pseudomonas, las picaduras de artrópodos, Rickettsia, Escherichia, Coccidia, Francisella, Borrelia, pestis, Yersinia pestis. No. Venopunción, las pseudomonas las encontramos muy comunes en ambientes hospitalarios. Entonces puede ser que en algún implemento está contaminado, lo utilizamos para inyectar al paciente, se contagió. Transmisión sexual, Neisseria, gonorrea, clamidia, trachomatis y treponema pallidum. En transmisión sexual, piensen mucho en las bacterias que son ETS, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. ¿No? Ahora, como un resumen de parte de la teoría, ¿no? Lo que hemos encontrado, factores de virulencia de P. aeruginosa. Vamos a encontrar proteasas, lipasas, difosfolipasas, piosina, pioverdina, el mismo flagelo y el sistema tipo 3. Ya. ¿Por qué mencionamos esto? Porque está relacionado, por ejemplo, ¿qué?
a todos sus componentes, sus estructuras, la parte externa, ¿no? Vamos a ver que el sistema tipo 3, que inyecta citotoxinas. ¿Dónde está esto? En la pared. El flagelo, el pili, etcétera. El pili tipo 4, porque en este es el pili tipo 4 el que genera esta molestia. Genera inflamación. O sea, recordemos que el pili junto al flagelo van a permitir también la adhesión al epitelio del huésped. O sea, van a permitir a esta bacteria adherirse a este epitelio. No solamente moverse y reproducirse, ¿no? Y van a generar inflamación, van a generar una respuesta inflamatoria. La pioverdina, que lo caracteriza como un sideróforo, permite capturar hierro para tener una ventana competitiva contra el hierro libre escaso. O sea, si vive en un ambiente escaso de hierro y esta bacteria utiliza el hierro, va a permitirle capturar con mayor facilidad el hierro. La piocinina, que es un pigmento azul verdoso, interfiere en la vía de transporte de electrones de la célula huésped y del ciclo redox. O sea, ¿y dónde está el ciclo redox? El ciclo redox, ¿para qué lo usamos? Para la respiración. Entonces, si nosotros detenemos los transportes de electrones y el ciclo redox de una célula, esa célula ya no va a generar ATP. ¿Ya? Y también las lipasas y las fosfolipasas, que actúan sobre los lípidos de la membrana de la célula. O sea, ¿qué hace la lipasa? La fosfolipasa, que va a degradar los lípidos, los fosfolípidos. Entonces, la membrana va a perder también sus capacidades de selectividad, que son importantes. Y esto va a permitir la entrada de esta bacteria. ¿Hasta acá sí han entendido, chicos? Discúlpame, entonces, o sea, en esta bacteria, el que interfiere para, o sea, secretar las toxinas, por así llamarlo, ¿cuál vendría a ser netamente? Porque, o sea, tengo entendido que ahí está el pili tipo 4, ¿no? Pero ¿este es el que se adhiere y secreta las toxinas? ¿O es el sistema de secreción tipo 3? Esa es No, mi duda. el sistema de tipo 3 es el que inyecta las Ajá. toxinas. El flagelo y el pili, como se mencionan, permite que se adhiera con facilidad, o sea, le da la facilidad de adherirse. Ah, ya, ok. Gracias. Claro, o sea, recuerden que todas estas características mencionadas van a cumplir la función de permitir a la bacteria entrar, porque, o sea, si vemos cómo vamos mencionando, ¿qué hace la proteasa? Altera la unión al epitelio. ¿Qué hace la lipasa? Altera la membrana celular. ¿Y qué hace la membrana celular? Es la que regula lo que entra y sale de la célula, ¿sí o no? Entonces vamos avanzando y vamos viendo aquí poco a poco cómo es que la bacteria se está abriendo camino para poder infectar. Miren, porque también la pioverdina, ¿qué hace? Reduce la competencia. O sea, va a evitar que las otras células que están alrededor, va a ver que va a hacer que se reproduzca más rápido. Porque dice, es una ventana competitiva donde hay hierro escaso. O sea, yo tengo una célula que se adapta al poco hierro y otra célula que no. ¿Quién va a sobrevivir? La que se adapta al poco hierro y que puede captarlo fácilmente. El flagelo y el pili, ¿qué hacen? Permiten la adhesión a célula. O sea, permiten que se una, o sea, tipo, esta es la célula epitelial y este es mi pili, y el flagelo, tratando de entrar acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer como el ancla a este tejido y de ahí tenemos el sistema tipo 3, que una vez que vea que está unido, va a entrar y va a inyectar. ¿Y qué va a inyectar? La citotoxina. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, mejor. Gracias. Ya, chévere. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Preguntitas? Díganme también si hablo muy rápido o quieren que hable más lento, no hay problema, porque a veces siento que como que hablo muy rápido, no sé. Chicos, hablen, por favor, porque siento que estoy hablando sola. Al chat, porfa. Siento que está bien la manera en la que explicas.
Sí, por 2, también opino lo mismo. ¿Cómo? No los entendí. Igual, siento que está bien el ritmo de voz. Ya. Ujú. Otro que quería comentarles es que, o sea, sé que cada semana se ve algún tipo de bacteria, entonces, quieren que les haga tablitas para que esté tipo, no solamente lo que menciona el doctor, sino como que si es gran positiva, si es gran negativa, y claro, la enfermedad a la que está relacionada, para agregarlo aparte. Sí, por favor, estaría genial. Ya. Sí, Ok. Ay, perdone. Ya. Una pregunta, Ujú. ¿podrías explicar nuevamente el actuar de la piocinina? O sea, ¿qué es lo que hace netamente? Ya. Aquí está. Ok. Eh, ¿Se acuerdan que dentro de la mitocondria está la vía transportadora de electrones? Ya. Y también hay un ciclo redox para reducción del oxígeno. Entonces, ¿qué va a hacer la piocinina? Va a evitar que la vía transportadora de electrones actúe. Eso es como que parte de respiración, ¿no? Entonces, la respiración celular se va a ver interferida y la célula se va a quedar sin energía, no va a producir ATP. A ver, déjenme, les busco un dibujito. O bien esto no viene en sus notas. A ver, ya. Dame un minuto y lo busco. Mm. No sé, ya. Eh, bueno, más que todo que me salen imágenes del componente, como es un componente, como el componente químico, pero como, a ver, ¿dónde está? Consistencia bacteriana, fenotipo celular. No, esto no es. Ya. Ok, más o menos, para que lo vean, la piocinina eh, reduce la competencia alrededor, porque vas a ver que hay, así como también la pioverdina. La pioverdina es una ventaja competitiva. Ahora, la piocinina también, porque como te menciona, va a evitar que produzca su ATP y va a evitar que se produzca, que continúe la respiración celular. Y poco a poco va a ir disminuyendo la competencia alrededor. O sea, va a matar esa célula y va a matar a lo que está al costado, que quiere también hacer algo. ¿Sí se entendió mejor? Sí, mejor, gracias. Ujú. O sea, recuerden que estos factores de virulencia es lo que caracteriza la bacteria, lo que hace la bacteria que genere la infección, que genere daño. Y son un conjunto, o sea, todos van a cumplir el objetivo de infectar, generar daño, generar lesión. No, que van, o sea, van a generar el daño alrededor y van a permitir que infecte, ¿no? Ya, por ejemplo, acá hay otro también esto es de su clase también, de Neisseria, ay, perdonen el nombre, se me traba. Lo malo de los nombres en latín, ya. Meningitidis. ¿Cómo se adhieren las células endoteliales? ¿Se acuerdan que hablamos de los sistemas tipo 1 al 4? Ya en este caso, esta célula, esta bacteria tiene el tipo 4. Tiene un pili tipo 4. O sea, este pili no solamente sirve para el transporte y para el movimiento, sino también permite la adhesión a la célula. O sea, este va a ser como el ancla a la célula endotelial y de esta manera va a desencadenar la función de todos los otros factores de virulencia. O sea, si esta no inicia, el resto no actúa. Es como un dominó. Empieza a funcionar y empieza a actuar el FBA, el OPA, el OPC, etc.
Y empiezan estos que se encuentran en la membrana, también empiezan a actuar sobre sus receptores, los receptores celulares de la célula endotelial que va a ser infectada. O sea, de igual manera, así como en el otro van a haber diferentes componentes que van a actuar para cumplir un mismo objetivo, aquí también va a actuar para cumplir un objetivo y es de manera inicial, como el que va a iniciar la ruta. ¿Mm? Sí se entendió también, ¿no? Sí, entonces en el meningitis, a diferencia de la bacteria que vimos anteriormente, en este caso, o sea, el que desencadena todo, por así llamarlo, acá sí viene a ser el pili tipo 4, ¿no? O sea, acá Ujú. no actúa el sistema de interacción tipo 3, o también interactúa. No, en este caso, este tiene tipo 3, este tiene tipo 4. Ah, O sea, ok. recuerden que, o sea, existen del 1 al 4, no todas las células, todas las bacterias van a tener del 1 al 4. Algunas tienen, por ejemplo, el tipo 1, tipo 2, otras tienen del 1 al 4, otras solo tipo 3. Por ejemplo, el tipo 3 es característico, o sea, si piensas en tipo 3, piensas en salmonela directamente, pero no necesariamente solamente la salmonela va a tener tipo 3. También, como vimos atrás, la aeruginosa también va a tener tipo 3. O sea, son pequeñas características individuales de cada bacteria que les va a permitir tener esa virulencia, ¿no? O sea, y en general están agrupadas en en diferentes grupos, ¿no? Porque hay igual, por ejemplo, ok, hay bacterias que producen citotoxinas, ya, pero hay citotoxina alfa, beta, así por decirlo, ¿no? O sea, no específicamente. Y, por ejemplo, ¿dónde encontramos la citotoxina alfa? En la bacteria A. ¿Dónde encontramos la citotoxina alfa y beta? En la bacteria B. Pero, ¿entienden? Como que son características individuales de cada bacteria. Mm. Pero todo bien, ¿no, chicos? Sí, todo bien. Entonces, estos Sí, básicamente serían los conceptos más importantes de la semana 1, ¿no? Sí, Por así llamarlo. es la manera más resumida general, ¿no? De la semana 1. Ya para semana 2 que lo vamos a estar viendo el día jueves, sí, ¿no? Jueves quedamos, chicos, ¿no? Está bien para Ujú. todos, ¿no? Una pregunta, no sé si podrías hablar también tipo de, ¿cómo se llaman estos? Ah, ya, respecto a las cepas, las hipervirulentas y las clásicas, porque eso, o sea, me llamó bastante la atención. A ver, déjenme. No, sí, porque también he visto que lo van a tocar. Sí, porque justamente han hecho cambio bueno, hasta acá creo que sería de la teoría. Voy a tener la grabación un momento. Mejor para que ya esté guardado. Ya, listo.